Ahora sí, empezar a... Bueno. Después pasame, Moni, y lo hacemos un poquito. Bueno, 3 temas acerca de lo humano. Ampliación del horizonte temporal, pasado, presente y futuro. En el trabajo anterior hemos intercambiado sobre los 3 tiempos en los que se mueve la conciencia humana, pasado, presente y futuro, desde el punto de vista del sufrimiento. Desde nuestra experiencia personal y cotidiana, lo que estamos mencionando sobre la percepción, imaginación y memoria es obvio. Pero ¿alguna vez nos han planteado el tema de la ampliación del horizonte temporal? Esa es una pregunta. ¿Nos hemos planteado alguna vez el tema del horizonte temporal? El horizonte temporal es que la conciencia humana, no tenemos experiencia del perro y de los otros bichos, pero parece que no, porque sí, ellos como tienen una digamos, memoria más cortita, porque no transforman el mundo o el hábitat donde viven. Si tuvieran una memoria un poco más prolongada o una memoria histórica, pues nosotros como seres humanos somos históricos porque tenemos una historia como especie, y social porque vivimos en grupos dentro de una sociedad, y esa memoria la tenemos en libros, la tenemos contada, es una memoria existente, la podemos ubicar, bueno, según quien la cuente puede ser de una forma u otra esa memoria, pero bueno, entonces el ser humano tiene la capacidad de moverse entre tiempos mentales, y nosotros todos los días lo experimentamos. No hay manera de no experimentar esto. Pero nadie se detiene a pensar, pero yo proyecto a futuro cosas, que era lo que vos decías, claro, Gabriel. Yo proyecto, puedo anotarme cosas que quiero hacer en el día de hoy, en el día de mañana, dentro de una semana, 1 año, 2 años. Yo proyecto cosas, futurizo cosas. No nos damos cuenta, lo hacemos, pero no lo tenemos en consideración. Y además tenemos memoria. Hoy, cuando íbamos conversando, hay cosas, alguien dijo, hay situaciones por donde uno no quiere volver a pasar. ¿Por qué no quiero volver a pasar? Porque tengo memoria, y por ahí 2 veces no me agarrás, ¿no? Y el momento actual, que es la percepción que tiene que ver con los sentidos internos y externos, que lo hablamos la otra vez, ¿se recuerdan? Los sentidos externos que están relacionados con los 5, olfato, visión, auditivo, tacto, el gusto. Y después los 2 internos, que también lo conversamos, que tiene que ver con la postura, que es la kinestesia. O estoy parado, estoy sentado, estoy acostado, me tiro así, me relajo. Claro, esa es la kinestesia. Y la senestesia, que también lo conversamos, que lo vamos a profundizar un poco más cuando entremos en psicología 2, 1, 2 y 3, que vamos a ver un poco esos temas. También la senestesia, que está relacionada con la temperatura corporal, que está relacionado con el ritmo cardíaco, la respiración, y cosas que no podemos controlar ni nada, solamente podemos manejar la respiración. También lo hablamos la otra vez, que los yogis a veces pueden controlar el ritmo cardíaco y demás, pero no nosotros. Bien, entonces, nosotros esta conciencia humana se mueve en 3 tiempos mentales todo el tiempo, lo experimentamos todo el tiempo, pero nunca profundizamos en esto. ¿Es así? Seguimos. Sí. Bueno. Sigo. Ejemplos. Futurización. Julio Verne, escritor de ciencia ficción en 20.000 lenguas submarinas, entre otras. Adaptaciones inmediatas, por ejemplo, desde los cultivos y crianza de ganado y posterior búsqueda de conservación de estos alimentos hasta las prótesis que utilizamos en el propio cuerpo o fuera de él. Por ejemplo, los lentes, Claro. es una prótesis externa.
Adaptaciones a largo plazo, estudio y desarrollo técnico y científico a favor de la salud. Esta respuesta diferida del ser humano frente a los estímulos inmediatos, este sentido y dirección en su obra respecto de un futuro calculado o imaginado, nos representa una característica nueva frente al sistema de ideación, de comportamiento y de vida de los exponentes animales. La ampliación del horizonte temporal de la conciencia humana permite a estos retardos frente a los estímulos y ubicación de estos en un espacio mental complejo, habilitante para el emplazamiento de deliberaciones, comparaciones y resultantes fuera del campo perceptual inmediato. Y resulta que a este que le falta un brazo, un tipo hace una máquina en esas impresoras de plástico que hay ahora, con dedito y con todo, las de 3D, ¿viste? En su casa, y te manda el brazo para que vos decís, qué loco eso. Te manda el brazo por internet. Por internet. Te manda el modelo y vos te lo haces en tu casa. Claro, lo imprimís en tu casa. Lo imprimís en tu casa. Digo, ¿cómo hace esta conciencia humana, que es social e histórica, porque va acumulando conocimiento y lo que no le sirve lo cambia, lo deja atrás, por otras cosas que le van siendo útiles? ¿Cómo es esta conciencia histórica y humana que transforma el mundo hacia donde se le da la gana? Lo hacemos nosotros. Por eso hoy vos preguntabas algo muy interesante y él te respondió. Podés anotar en un papelito lo que vas a hacer de acá a una semana, de acá a un año, 2 años, 1000 años, y algo de eso va a salir, no todo, pero algo va a salir. Ahora, si te lleva el viento, ya se parece más a lo natural que al ser humano intencional. Estamos hablando de tiempos mentales que nos permiten futurizar y recordar para no repetir, y la sensación actual. Esas 3 cosas son una ayuda increíble para nosotros. Y no solo eso, sino que además tenemos una cosa que después lo vamos a leer, que tiene que ver con la intención. Ahora, después lo leemos. Y él decía ahora al principio, cuando decía no profundizamos en ese pasado, en el presente y en la relación, ¿no?, de ese pasado, presente y futuro. Y como no profundizamos, no tomamos conciencia, y resulta que sin querer o queriendo muy allá, ¿cierto?, seguimos repitiendo lo mismo, porque al final es lo único que conocemos, repetir eso mismo. Entonces, como que al viento o las circunstancias, o vos decís el destino, o ponemos nuestro, lo digo desde mi experiencia, pongo mi vivencia en manos de, no sé, del destino, de qué sé yo, de Dios mismo, qué sé yo, y entonces voy dejando que eso me lleve. Y cuando yo hago conciencia, profundizo en eso, o apunto, ¿cierto?, y me digo, me adueño de mi propia vida, y me vuelvo además responsable, porque Dios carga con todo, ¿no? O sea, o mi madre, dependiendo, ¿no? Sí. O el otro, ¿cierto?, la pareja, o los hijos, cuando también crecen, o los padres con los hijos, o sea, pongo en los otros lo que yo tengo que asumir. Ahora, vivimos en sociedad y claro, es necesario como colaborarnos, estar, apoyarnos, qué sé yo, pero cuando dejamos sin conciencia que solamente pase, porque detallitos como eso, yo apunto y esto es lo que yo quiero hacer, puede ser que no salga todo, pero esa intención me pone a caminar y a adueñarme de lo que yo soy, ¿cierto? Y en una dirección. Y a la final, claro, y a la final eso ayuda a que yo salte de ese lugar en el que estoy repitiendo, ¿no? O sea, el ser consciente. Claro, ser consciente, claro. Estar presente. Claro. Por ejemplo, un ejemplo que no nos vamos muy lejos, nosotros las mujeres, y vos también lo has vivido entre mujeres, y sobre el círculo de la violencia, ¿cierto? Las mujeres que desde pequeña o de cierto momento sufren la violencia a cualquier nivel, lo que sea. Imagínense cualquiera, el golpe, el maltrato psicológico, lo que sea, el tipo de violencia. Y lo viven siempre así, terminan en un momento pensando que es su vida y no se lo naturaliza. Lo naturaliza de una manera. Es más, por fuera de ese círculo se siente indefensa, porque es así. Es más, yo pienso que a mí me quiere porque el otro me pega. Es que el otro me pone celos, el otro es que, no, es que me quiere. Y así lo decimos o lo dicen las mujeres, ¿no? Lo decimos porque
pues soy mujer, ¿no? O sea, me solidarizo en ese destino, ¿no? ¿Cierto? Aunque no lo digas. Claro, y aunque no lo viva de esa manera, ¿cierto? Pero entonces terminamos aceptando eso, sin a veces sin ser muy consciente. Claro, por eso, sin ser muy consciente, resulta que yo digo que Dios me tiene el destino, o mi marido me tiene ese destino, o mi hijo, qué sé yo, mi mamá, y resulta que yo no he hecho conciencia de que yo además le permito que no haga así. Cuando yo me muevo, ¿cierto? Y me muevo es de un día para otro, seguramente que no, ¿no? Armar ese puntito que vos decís cuesta un montón, porque, como decía ella ahora, es que no me sale, la tengo todo aquí, pero ¿cómo la voy a escribir? Así no, son cosas tan sencillas que nos complicamos cuando vamos a hablarlas o a decirlas. A ejecutarlas. Sí, eso. Entonces, eso como eso, profundizar en eso que podemos hacerlo nosotros, y no lo va a hacer más nadie, ¿cierto? A veces es también hacer conciencia de eso, y cuando lo hacemos conciencia va a doler, seguramente, que duele, ay, yo permití esto. ¿Cómo me ocurrió? ¿Sí? 30 años, 50 de mi vida, 20, pero interesante que ya nos dimos. Silo Mario Luis Rodríguez Cobo. Esta respuesta diferida del ser humano frente a los estímulos inmediatos. Si yo te tiro una pelota, la agarrás, porque si no te va a pegar, ¿no es cierto? O me pones el brazo. Entonces, eso es un estímulo inmediato. Frente a los estímulos inmediatos, este sentido y dirección de su obra respecto a un futuro calculado. Calculado es, quiero hacerme esa casa, quiero comprarme ese vestido, cuánta plata me tengo que juntar, quiero tal cosa, es calculado, es un imaginado, puede ser calculado o imaginado. Me imagino, yo cuando era chica me imaginaba que iba a existir la televisión en colores. Siempre me lo imaginé. Cuando existió no lo podía creer. Ah, bueno. Yo me lo imaginaba. Sí. Yo me acordé el otro día de esto, cuando estaba... Dice, nos presenta una característica nueva frente al sistema de ideación, la forma de tener ideas, de comportamiento, las conductas y lo que hacemos, y de vida de los exponentes animales. Nos separamos porque el animal hace siempre lo mismo, por instinto. Lo tiene grabado. Nosotros podemos hacer cualquier otra cosa, en cualquier otro momento de la vida. Podemos estar haciendo siempre lo mismo y de repente nos damos cuenta, como decía Elizabeth, que eso no nos lleva a ningún lado, o que nos complica. Lo hablábamos ayer. Y hago otra cosa de mi vida absolutamente distinta, por comprensión. Dice, la ampliación del horizonte temporal de la conciencia humana permite a esta retardos frente a los estímulos. Entonces viene la pelota y hago así, pero viene alguien y me dice algo y lo veo con una actitud media rara y veo si salgo corriendo, si me defiendo o me someto, porque no tengo ninguna posibilidad. Tengo como, ¿no? Esa... Si me agarra muy desprevenido, no. Con un arma, como me agarraron a mí, no. Pero digo, si viene alguien conocido, qué sé yo, y viene en una determinada actitud, yo estoy, viste, atento y voy a ver cómo respondo ante situaciones. Lo que hablábamos hoy también. A ver, ¿podrías leerlo otra vez? Sí, cómo no. La ampliación del horizonte temporal de la conciencia humana permite a esta retardos frente a los estímulos y ubicación de estos en un espacio mental complejo, que después lo vamos a estudiar eso. Es habilitante para el emplazamiento de liberaciones, comparaciones y resultantes fuera del campo perceptual inmediato. ¿Qué quiere decir esto? No asumir un botón automático. Exacto. No como los No animalitos. reaccionar como botón automático. Como si fuera como un animal. máquinas, ¿no? No, es estímulo-respuesta. Exacto, que Un botón automático es reaccionás automáticamente ante algo que te dicen, porque tu inconsciente recibe una palabra que desde algún lugar en tu inconsciente en algún momento tuvo que ver con algo que te dolió.
esa palabra, ese gesto, esa actitud o ese otro te lleva a que naturalmente la actitud respuesta sea un botón automático a eso. Lo que acá promueve o permite o quiere lograr es que uno pueda frenar un instante anterior y evaluar desde el lugar de ser persona y no animal, en el sentido de poder programar su reacción, una conducta distinta a ese estímulo que estoy recibiendo. ¿Puede ser así? Sí, es así. Acá lo que dice que el ser humano puede hacer eso. Por eso. No dice que lo hace. No, dice que lo puede hacer. Que lo podemos hacer. Nosotros como seres humanos lo tenemos esa hacer. capacidad. Claro. Y está relacionado con los 3 tiempos mentales. Esa capacidad que dice Sandra. Eso que acaba de explicar. Muy bien. Entonces, dice, en otras palabras, en el ser humano no existe naturaleza humana. No existe, no es... Dice, a menos que esta naturaleza sea considerada como una capacidad diferente al animal, estímulo-respuesta, de moverse entre tiempo fuera del horizonte de percepción. Lo que hablábamos antes, el horizonte de percepción es el actual, pero yo tengo memoria y además lo utilizo. Dice además, el conocimiento más importante para la vida está referido a la comprensión del sufrimiento y a la superación del mismo sufrimiento. Lo importante es distinguir entre dolor físico y sufrimiento mental, que también lo habíamos conversado la vez anterior. También. Lo que intenta permanentemente es avanzar sobre el sufrimiento. Se siente desprotegido, se hace una casa, entonces se protege de los animales, de la lluvia, del clima, de todo. Se siente enfermo y busca ayuda, cosas, come en el pasado hasta que encuentra algo que lo ayuda, una medicina. Está siempre, todo el tiempo tratando de resolver ese sufrimiento y ese dolor físico, ¿no? El sufrimiento es mental y el dolor es físico. Bueno, la propuesta que tenemos para hoy de trabajo es intercambio en grupo sobre los tiempos mentales. Primero lo que vamos a hacer es una práctica y observación personal en silencio, sin copiarse, sobre todo sin copiarse. Anotar las percepciones, hacemos silencio y anotamos las percepciones en del momento. Del momento. Claro, lo que sentimos, siento frío, siento calor, los recuerdos que me aparecen en el momento, anoto. Y si me surge algo de proyección a futuro, por ejemplo, me puede surgir, mañana tengo que hacer tal cosa, ese es el futuro, que puede ser más largo. ¿Se entiende? Algo del pasado me puede surgir sensaciones del momento, tengo hambre, quiero hacer pis, este tema no me gusta para nada. O sea, las del momento, después las sensaciones de... ¿Cómo serían las preguntas entonces? 3 serían, ¿no? Las preguntas serían... La percepción. No, serían práctica y observación personal en silencio y anotar las percepciones, recuerdos e imaginación que se tiene en 5 minutos. O sea, después lo intercambiamos. Hablen, che. Pero fui a una alergista y supuestamente no tengo nada. Y para ahí me agarro una picazón, increíble que, no sé, es todo psicológico. O sea, no sé, alergia a nada. Y lo que es un texto textual, ¿no? Sí, es un texto acerca del humano, sí. Y de comentarios del Centro de Estudios de Punta de Vacas. Se sufre por 3 vías: la de la percepción, la del recuerdo y la de la imaginación. ¿Sí? El sufrimiento delata el estado de violencia que está conectada al temor a perder lo que se tiene, a lo que se ha perdido y a lo que se espera alcanzar. No le corrija al maestro.
Está copiado. Alguien lo tipió mal. Pues, a lo que Puede se ser, desespera puede alcanzar. ser. Ah, no, sí, está bien, a lo que se desespera alcanzar. Sí, sí, sí. Está bien, me deja como estaban Eso las sí. cosas. Sí, sí, en lo Me que está se corrigiendo los desespera, textos. lo que se desespera alcanzar. Está bien. Se sufre porque no se tiene o porque se tiene temor en general. Temor a la enfermedad, a la pobreza, a la sociedad y a la muerte. La violencia tiene por raíz el deseo. El deseo aparece en distintos grados y formas que van desde la ambición más desmedida hasta las aspiraciones más simples y legítimas. Atendiendo a este punto, por la meditación interna, el ser humano puede reorientar su vida. El deseo motiva la violencia que no queda en el interior de las personas, sino que contamina el medio de relación. También se observa aquí a las distintas formas de violencia, y no solamente a la primaria, que es la violencia física. Desde luego, están además las formas de violencia económica, racial, religiosa, sexual, psicológica, moral y otras más o menos embosadas o disimuladas. ¿Y hay alguna cosa que diga después? Intercambio en grupo. Bueno. Hay algo que no se entendiera acá, fue porque... Les quiero contar una anécdota que me parece así muy clave, Dale. así chiquita, Dale. de cómo una persona se mete a sufrir y pone a sufrir a otros además. Sí. Y después sufren más todavía, Dale. por el deseo. Dale. Te conté el lío del martes, nos citan a las mamás por una travesura de las hijas, no tiene mayor importancia, pero descubran ya que había otra cosa más grande. Resulta que están planeando, todos ustedes saben, para mí esto es nuevo, el viaje de egresados de los grupos de niños el próximo año. Se han armado un niño por el deseo de 3 mamás y sobre todo de una, porque ella tiene aquí metido en la cabeza que quiere el viaje a Córdoba, que cuesta 16.000 mangos. Digamos, ¿no? Que uno se pueda apoyar en esos tiempos para proyectarse de otra manera positivamente para no sufrir. Bueno, y después hay una cosa que es sumamente interesante, que es la intencionalidad humana, que hoy lo vamos a ver medio como rápido quizás, que es el ir hacia. Justamente esa ampliación del horizonte temporal me permite lanzarme a futuro a resolver aquello que no he tenido resuelto, que no he podido resolver. Ir hacia el futuro, a conseguir aquello que no tengo. El ir hacia la intencionalidad. Y por último, tenemos algo que está íntimamente relacionado con la cosificación del otro, que es lo que estuvimos hablando un poco hoy, que produce una gran violencia. La violencia es nada más ni nada menos, lo podemos conversar si quieren, pero yo les doy un título, después ustedes lo piensan. Es objetivizar al otro, tratarlo al otro como una cosa que para mi propio beneficio. La violencia hacia los demás, no la violencia interna, que es otra, que es la producto del sufrimiento. Hay muchas formas, ahora las vamos a ver. Pero hay una violencia que es la cosificación del otro. El otro me sirve a mí para mí, que siempre existió en el ser humano. Claro. Para ciertas cosas, para tu beneficio. No, sí, pero eso sí. Bueno, pero lo hacemos todos. Ojo, guarda, atenti que con esto, porque no es que es una cosa de los otros. No, yo no confirmo. No, también es propia. Ahora que lo nombraste, yo lo pensé también. Eso. Pero digo, la cosificación también produce violencia. La cosificación es vaciar al otro de subjetividad. Perdón, es como la manipulación del otro, eso es. Palabras más menos, ¿no? Más menos. ¿Sabes qué? El otro es un sujeto, con sus características, lo que veníamos charlando. Y yo me apropio de la subjetividad del otro. O sea, como si el otro no existiera, es como si esta botella a mí me sirve para servirme agua porque tengo sed. Entonces saco la intencionalidad del otro, como si el otro... No existe. No, existe un para mí.
El otro es un para mí. Es mi botella. Claro. Es para servirme el agua y yo me la tomo. ¿Viste? No, el otro deja de existir con sus necesidades, con su subjetividad, con su intencionalidad, con su horizonte temporal. No existe. Y yo lo manipulo y lo traigo para mí.